año 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, un hombre japonés llamado Kyumi Sugihara, cónsul de Japón en Lituania, se encontró frente a una decisión que marcaría su vida y también la historia. Miles de judíos huían del avance nazi y sabían que si no escapaban de Europa, les esperaba la muerte. Y él estaba en su embajada y un día comenzaron a llegar decenas de judíos desesperados, con su familia, con niños, con ancianos, pidiendo que por favor le dieran una visa ¿Se oye ahora? Bueno, llegaron allí a la embajada de este japonés pidiendo que por favor le dieran una visa de tránsito a Japón para poder escapar de los alemanes. Él rápidamente se comunicó con su jefatura en Japón y le explicó: hay decenas de judíos aquí solicitando visa porque están en peligro. La respuesta rápida fue denegado, no hay visa para los judíos. Recuerden que Japón estaba aliado a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Horas después ya no eran decenas de miles de judíos, eran cientos, no eran decenas de judíos, eran cientos de judíos que seguían agolpándose y pidiéndole, hombres y mujeres llorando, niños desesperados, ancianos, pidiéndole que por favor le dieran la visa, porque si no iban a morir. Él volvió a comunicarse nuevamente a su país y pidió que por favor autorizaran el visado, que había muchas personas, dentro de ellos muchos niños y ancianos que estaban desesperados, pidiendo una visa. La respuesta nuevamente fue denegado, no hay visas. Transcurrió el tiempo y más tarde había miles de judíos, llegaban por miles, suplicando, llorando. Los niños se imaginan cómo estaban de desesperados. Era una multitud pidiendo que por favor le dieran visa de tránsito. Él volvió a escribir desesperadamente y le dijo: por favor, miles de judíos están desesperados, niños, ancianos, todos van a morir si no le damos una visa. Rápidamente la respuesta fue clara: hemos sido claros contigo, no hay visa para los judíos. Él miró toda aquella multitud que suplicaba, que lloraba, que se amontonaba ya durante mucho tiempo y tomó una decisión: voy a dar visas. Se lo dijo a su esposa, abrió la embajada y comenzó a dar visas. Y seguían llegando judíos. Cuando en ese tiempo se llenaban las visas a mano. Y él trabajó mañana, tarde y noche, incansablemente dando visas y visas y visas. Llegó un momento que se le engarrotaban las manos y no podía prácticamente agarrar el bolígrafo. Y su esposa le daba masajes en la mano mientras veía cómo los platos de comida que le traía se amontonaban ahí y él no apenas dedicaba tiempo para comer. Pero él seguía firmando y así pasó varias semanas, día tras día, sábado, domingo, toda la semana, firmando y seguían llegando y seguían suplicando y seguían pidiéndole que por favor, y él seguía dando visa. Hasta que ya vino la orden definitiva de Japón, con incluso las autoridades locales, tiene que desalojar la embajada, ya no es una embajada de Japón y tiene que irse para su país. Él se separó ante la multitud y pidió perdón, le dijo: no puedo más, tengo que abandonar la embajada. Los judíos lo siguieron hasta su casa. Mientras la esposa preparaba las maletas, él siguió llenando visas. Cuando iban hacia la terminal de ferrocarril, porque era el tren transiberiano,
para ir hacia un puerto que lo dejaba más cerca de Japón. Ella llegó y fue a sacar los boletos y él en la terminal, los judíos rodeándolo, seguía llenando visas. Cuando llegó el tren y estaba haciendo la cola para el tren, se dio cuenta de que era muy difícil seguirlas llenando y les explicó: voy a firmarla solamente, llénenla por favor ustedes y pongan bien claro todos los datos. Y empezó a firmar solamente y a entregar. Tuvo que subir al tren, pero cuando se subió abrió la ventanilla y siguió firmando visas y tirando por la ventanilla. El tren comenzó su marcha y los judíos corrían y rogaban y él firmaba y tiraba, el tren iba tomando velocidad y él seguía hasta que el tren tenía una velocidad muy grande y la distancia era muy grande en el momento en que paró de firmar y de tirar visas. Se estima que firmó unas 6,000 visas en ese tiempo. Y gracias a él, decenas de miles de vidas fueron salvadas. La historia podía terminar aquí a los efectos de lo que quiero transmitir esta noche, pero por si acaso alguno tiene curiosidad, quiero decirle que él, por supuesto, cuando llegó fue despedido. En Japón faltar a la orden de un jefe es tomar una cosa muy grave, y él fue despedido. Y empobrecido, ya perdiendo todo su rango diplomático, toda su mansión, todo lo que tenía, comenzó a trabajar vendiendo bombillas, haciendo trabajos en caseros, y así continuó su vida. 40 años después, uno de esos judíos, o los que eran mayores o los que eran niños, que ya era diplomático, vio su nombre en un lugar y lo localizó. Y hizo una red, comunicó con todos los judíos que vivían en todos lugares, en distintos lugares del mundo. Unos fueron a Estados Unidos, otros a Brasil, otros a Argentina, a distintos países. Hizo una red para localizar a todas aquellas personas. Y logró que el gobierno de Israel conociera la historia. Y en 1986 fue convocado a Israel. Y en un gran estadio se reunieron todos los judíos que pudieron venir de distintos países a honrarlo. Y le entregaron la orden más alta, la distinción más alta que da el gobierno de Israel a un extranjero que ha hecho cosas valiosas por su pueblo. Y todos querían abrazarlo y besarlo y conocerlo y saludarlo. Era un anciano, era un ancianito pobre, enfermo, pero pudo saludar y atender a todo el que le preguntaba de cómo había hecho aquello, por qué tomó aquella decisión. Él dijo: yo tenía que obedecer a mi gobierno o obedecer a Dios. Nunca habló de esa historia, nunca se dio fama, nunca llegó a nada hasta ese momento en que fue descubierto. Un año después murió, pero dejó un legado. Sin duda esta historia es hermosa, hermanos, porque hizo cosas para salvar vidas temporales. Pero la he narrado solamente como introducción a una vida más importante y a una acción más importante. A una persona que, dejando su trono de gloria, vino a la tierra y murió porque todos tuviéramos la posibilidad de alcanzar vida eterna, y es Jesús. Este Señor Suyara salvó vidas temporales, y fue bueno. Se estima que 40,000 personas ya, con los hijos, los nietos de todos aquellos, vivían gracias a su sacrificio. Y nosotros hoy, hermanos, somos depositarios del mensaje de aquel que murió por todos. Un mensaje que salva vidas eternas. La pregunta no es si podemos predicar ese mensaje, es
¿Cómo podemos callar? ¿Cómo podemos callar? Sabemos cuál es la condición del ser humano sin el Evangelio. La Biblia es clara y no presenta al ser humano como desorientado, lo presenta como perdido. Si vemos Romanos 3:23, nos dice claramente porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 nos dice más fuerte todavía, porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús mismo lo declaró, y lo tenemos en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La condición del hombre es perdido. Y si no predicamos, hermanos, la gente del mundo no es neutral. Sencillamente están caminando hacia una eternidad sin Dios. ¿Y cuál es el destino de los que no oyen el Evangelio? La Biblia también es clara y es un poco incómoda en ese tema, porque dice en Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y en Marcos 16 dice, mas el que no creyere será condenado. Juan 3:8 nos dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El infierno sabemos que no es una metáfora, es un lugar real, eterno y consciente. Los que estarán allí estarán conscientes de ese sufrimiento. Si realmente creemos esto, cada uno de nosotros no podemos vivir indiferente a este tema. Dios ha decidido salvar a las personas a través de la predicación de su palabra. Él podía haber mandado a los ángeles a predicar, millones de ángeles podían estar predicando. Podía escribir letreros gigantes en el cielo con el mensaje para que todo el mundo pudiera verlos, o pudiera hacer innumerables cosas más. Pero eligió a la iglesia para esta labor. ¿Y quién es la iglesia? Somos cada uno de ustedes y yo, somos parte de la Iglesia Universal de Cristo. Nosotros somos responsables de eso. Y dice también claramente la palabra de Dios en Romanos 10, 13 y 14, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que hay que hacer, bíblicamente hablando. Pero el versículo 14 nos dice también, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La salvación depende de que hablemos. El silencio de la iglesia condena. El mandato que tenemos, lo tenemos de aquel que dio su vida por todos y no es opcional. Jesús no dio una sugerencia, dio una orden. Y creo que lo podemos ver claramente en una porción bíblica que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no la sabemos de memoria. Porque es una porción maravillosa, precisa y con afirmaciones bien importantes. Y dice así, en Mateo 28, 19 al 21. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Jesús iba a partir hacia el cielo, se iba a partir a la presencia del Padre. Había dicho a sus discípulos que se reunirán en el Monte de los Olivos. Y fue allí y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
¿Quién tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra? ¿Quién puede todo en el cielo y en la tierra? Jesús, que es Dios. Jesús, que es Dios. Y dijo, por tanto, en virtud de todo ese poder, yo le digo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de este mundo, después para siempre en la eternidad. Fíjense los componentes de este yo Dios, tengo la potestad de mandarlo, así que vayan, hagan los discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero además, y muy importante, no se queden ahí, enséñales que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Pero no se quedó tampoco ahí. He aquí yo estaré con vosotros todos los días, no de lunes a viernes, todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermoso, qué pasaje, ¿eh? Qué clase de pasaje bíblico. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Yo creo que hay unos cuantos que se lo saben de memoria, aunque estén tímidos para levantar la mano. Y le dijo también, en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No importa nación, no importa sexo, no importa raza, toda criatura tiene el derecho porque yo, Jesús, morí por todos. Y también le dijo, como me envió el Padre, yo sí también os envío a vosotros. Mi Padre no me envió a ver si en algunos momentos sí, otros no, si había peligro o no. El Padre lo envió a morir y a hablar del Evangelio todo el tiempo. Y Él nos envió a nosotros también así. Lo que haya que hacer, pero hay que predicar. Creo que está clara ese pasaje bíblico. ¿Y por qué no lo hacemos, no predicamos o no lo hacemos en la magnitud en que lo debemos hacer? Porque yo creo que casi todo, en algún momento hablamos a alguien, pero ¿por qué no lo hacemos en la magnitud en que Él dijo que había que hacerlo? Siempre nos buscamos algo que nos dé un poquito de justificación cuando lo hacemos, y créanme que sé de lo que les digo. A veces alguien dice, no es el momento, o está la situación que él se irrita cuando, o la gente no quiere oír. ¿Para qué vamos a hablar si no quieren oír? O dicen, no estoy preparado, como una vez que me pidieron a mí que compartiera y yo dije, no estoy preparado. Un hermano que me quería mucho me dijo, no vuelva a decir eso en tu vida, hermano. Después que se acabó mi oración, no vuelva a decir eso en tu vida. Hay uno que nos prepara todo, además si no está preparado estudia, pero Él te mandó, inmediatamente dije, cerrado, ¿qué es lo que hay que hacer? Así con las manos mucho más congeladas que lo que lo tengo hoy, si ustedes ponen un termómetro aquí hoy, pero hay que hacerlo. Y a veces también decimos que lo haga otro. Hay personas preparadas, todos esos que pasaron el seminario, todos esos que se han graduado, los pastores, los ancianos, están preparados. Lo que le digan, ellos van a saber rebatirlo. Y hay personas muy preparadas de afuera. Eso tampoco es una justificación. Todos tenemos que hablar. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4:2? ¿Qué consejo bíblico le dio? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Le dijo Timoteo, mira a ver cuando la gente esté preparada psicológicamente, que tú veas que hay una oportunidad, que él está, no, como esté, porque si no,
sabes para dónde vas caminando. En realidad, a nosotros no se nos pide comodidad, se nos pide fidelidad, sea como sea. Y nosotros tenemos es una responsabilidad personal de nosotros, y Dios es claro en esto, y lo podemos ver en Ezequiel 33:8, donde la palabra dice: si tú no hablares para que se aparte el impío de su camino, su sangre demandaré de tu mano. Eso no significa que nosotros salvamos a nadie, pero somos responsables de dar el mensaje, de explicar cómo es la salvación y quién es el Salvador. Como Sugihara, ese japonés, él no obligó a nadie a subir al tren, pero firmó las visas. Nosotros no obligamos a nadie a creer, pero tenemos que entregar el mensaje. Y la motivación correcta de nosotros no debe ser el miedo, sino el amor. La palabra en 2 de Corintios 5:14 nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Y dice en Juan 3:16 otro pasaje maravilloso, que es casi seguro que todos sabemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasaje, hermano? Si decimos que amamos a Dios, pero no nos importa el destino eterno de las personas, algo anda mal en nuestras vidas, algo no hemos comprendido. Y veamos qué pasa cuando la iglesia cumple su papel, cuando la iglesia predica. Si vamos allí a Hechos 2:47, esa iglesia primitiva, esa iglesia que llena del Espíritu Santo, dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos predicaban en todo tiempo, en todo lugar y a riesgo de sus vidas. Y dice Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Hoy Dios sigue salvando. El Evangelio sigue siendo poder, como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hermano, Sugihara firmó visas sabiendo que perdería su carrera, que perdería su prestigio, que perdería su dinero, que tendría consecuencias, que empobrecería, pero salvó vidas. ¿Y nosotros? Cada uno de los que estamos aquí ahora, no arriesgamos la vida para hablar ahora. No arriesgamos el trabajo, muy raramente. Solo arriesgamos comodidad o no recibir una mala respuesta o no ver herido nuestro orgullo por la manera en que nos contestan. Y aunque no arriesgamos nada grave, aún así, muchas veces callamos. Y dice Lucas 9:26, el que se avergonzare de mí, de este me avergonzaré, se avergonzará el Hijo del Hombre, dicho por Jesús. Hoy el Señor nos llama a cada uno de nosotros a hablar, a testificar, a predicar, a anunciar, a sembrar y a invitar. Porque cuando invitamos a alguien a venir aquí, también estamos dando pasos para que esa persona entre en contacto con el mensaje de salvación. Hace poco voy a hacer una pausa para contarle una breve historia. Hace poco la hermana Esmeralda nos invitó a un grupo de hermanos allí a su casa a comer. Y comimos una comida muy sabrosa y unos postres muy sabrosos. Pero fue también un tiempo maravilloso porque tuvimos horas intercambiando nuestras experiencias cristianas. Oímos el testimonio de ella,
oímos otros testimonios de todo lo que estábamos, hablamos mucho de nuestra experiencia y nuestras vidas. Al rato de estar se sumó Laura y también dio testimonio, pero dijo una cosa muy hermosa. Dijo, estábamos en un salón, dijo, esa mesa que está ahí donde teníamos puesta la comida, donde se dan masajes y se hace fisioterapia, y aquella mesa de la otra habitación donde se arregla uña y se maquilla a las personas, están consagradas a Dios. Y nos explicó por qué. Y fue maravilloso. Qué hermoso, hermano. Que sí hay personas que en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, hablan del Evangelio. Eso tenemos que hacer. Podría poner muchos ejemplos, que hay aquí. Sé que Tony en su trabajo viven diciéndole cosas y conocen que es cristiano, que da testimonio y le piden oración, y no solo Tony, también Rafa, también Juan Antonio, muchos podría decir. Y es hermoso que sea así. Y hermano, no todos seremos misioneros y podremos ir hasta lo último de la tierra predicando el Evangelio, pero todos somos testigos, todos. Como dice Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy Dios nos hace a ti, a cada uno de ustedes y a mí, una pregunta. ¿A quién hemos dejado morir espiritualmente por nuestro silencio? ¿A quién debíamos hablarle y no lo hicimos? ¿Cuántas visas eternas hemos dejado de firmar? Eso es triste. Yo también le puedo decir que yo sé lo que es. Tenía un familiar que no quería oír hablar del Evangelio. No quería saber de la iglesia, incluso le caía muy mal que yo desde pequeño fuera a la iglesia. Él no quería que estuviera allí, él quería, y los consejos que me daba las pocas veces que nos veíamos y me podía tomar aparte que mi familia el resto de la familia no se enterara, quería que yo fuera un macho alfa. Quería enseñarme, hay que capturar mujeres, pero yo estaba en la iglesia y me sentía feliz con mi padre que tenía, el Padre Celestial. No pudo hacer mucho para convencerme, aunque yo lo quería y él me quería, evidentemente. Pero él envejeció y tuvo una enfermedad muy mala, un cáncer, y fui a verlo en su lecho de muerte. Iba con el propósito de hablarle, aunque tenía miedo de que me iba a decir cosas fuertes, ¿no? Y llegué y le pregunté y empecé a dialogar buscando, y tuve miedo de su respuesta. Y no le di el mensaje. Solo le dije que el Señor te bendiga. Pero ese no es el mensaje. Había que ser bien claro y decirle, vas al infierno si no te arrepientes de tus pecados y recibes a Jesús como Señor y Salvador. Y yo te quiero. Quisiera que entendieras ese mensaje. Con tristeza lo vi partir, sabiendo que yo no había hecho lo que tenía que hacer. Por eso también el Señor ha puesto este mensaje en mi corazón, porque siempre he recordado ese momento y no quisiera nuevamente nunca dejar de hablar. Hermanos, el llamado del Señor es que nos levantemos como iglesia. Somos un ejército, como cantábamos, y tenemos que romper cadenas, las cadenas que atan a la gente al pecado. Esas cadenas se rompen solamente recibiendo a Jesús como Señor y como Salvador. Hablemos mientras hay tiempo.
Prediquemos mientras hay oportunidad, porque un día, como pasó con mi familiar, será demasiado tarde. Dice Juan 9:4, trabajad mientras es de día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Para que cuando estemos delante del Señor no tengamos que decir, Señor, pude hablar, pero callé. Como diría nuestro querido pastor Antonio en su primer mensaje de este año, este es el año. Es el año también de predicar en todo tiempo, en todo lugar, en todas las circunstancias, a todas las personas, sean como sean, no a los que sean fáciles de predicarles, también a los difíciles, a los que nos cueste hasta que nos ofendan o nos ataquen. Y tenemos que hacerlo en nuestra casa, a nuestros familiares, a los vecinos, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, ciudad, en el campo, en nuestro trabajo, como hacen mucho, en el supermercado, donde quiera que estemos, en las redes sociales, que hay mucha gente poniendo mensajes falsos, hay que poner el mensaje verdadero, cada uno de nosotros. Y también apoyar con todo lo que podamos a nuestros misioneros que en el mundo están en países arriesgando su vida, dejando sus hogares, sus familias, su comodidad para predicar el Evangelio a esos pueblos que no conocen el mensaje de salvación. Todo por ellos, porque como dicen nuestros hermanos, misiones somos todos, ¿no? Misiones somos todos. Yo creo que Dios nos insta a ustedes y a mí con esta palabra, que es su palabra, a revisarnos. Cada uno de nosotros a revisarnos hoy, en esta noche, y ver cómo estamos actuando con respecto a ese mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos revisemos, comprometernos con Él a hacer como debemos hacer. Y oremos unos por los otros para que podamos levantarnos y enfrentar todo aquello que nos impide predicar como lo debemos hacer. Con esto termino y quiero despedirme de las redes, no sin antes recordarle a los que nos escuchan que el próximo domingo a las 11 estaremos nuevamente aquí hablando de la palabra del Señor, alabándolo y adorándolo y compartiendo con ustedes con mucho gusto. Y recuerda, tú vales mucho para Dios.